Ahí lo tenemos al arquitecto Julio Devido, ex ministro de Planificación Federal. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, ya lo hemos saludado antes, pero igualmente lo hago delante del público y un saludo para usted y todos sus compañeros, los que están allí, los que están en el piso y a todos los que están a la teleaudiencia, ¿no? Julio, una pregunta de cajón, digamos, una pregunta para arrancar con esta entrevista exclusiva con usted, es ¿cómo ve la situación política y económica en nuestro país luego de que el presidente Alberto Fernández ya ha transcurrido un cierto tiempo que, bueno, que ya podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Mira, a mí me parece que yo siempre digo que la política son tiempos, son ritmos y espacio para poder ejecutarla. Lamentablemente, creo que han pasado 9 meses, se han avanzado en algunos acuerdos, sobre todo con los acreedores de la deuda privada, que pienso que tienen como objetable el hecho de, digamos, de no haber logrado quita alguna en el capital. Es decir, si no hay quita en el capital, no hay quita. Y si no hay quita, la negociación, digamos, no es la mejor. Yo creo que fuimos a la negociación sin haber llevado adelante las denuncias penales correspondientes, igual que vos recién decías, por las declaraciones del ex senador a cargo de la presidencia Duhalde. Creo que lamentablemente debe haber habido 2 grupos de denuncias. Una relacionada con el presidente Macri y sus colaboradores, esencialmente Sturzenegger, Duhovne, Pratgay, todo lo que Caputo, todos los que estuvieron al frente del área económica en este tiempo por el endeudamiento con los grupos privados que se acaba de acordar, y luego con el Fondo Monetario Internacional, donde claramente se está violando el artículo 6 de la Carta del Fondo al haber prestado 40 y pico de mil millones de pesos, de los cuales 30 y pico de mil, casi 40 mil, se fueron fugados inmediatamente al exterior, como cuando se habla del tema de inseguridad, entraban por una puerta y salían por la otra. Pero, Julio, Julio, ¿sí? Disculpa, nosotros los salteños hemos sufrido esa fuga de capitales porque ha sucedido que nosotros hemos visto que el gobernador de la provincia en ese entonces, Juan Manuel Urtubey, ha apoyado el pacto federal fiscal que han sangrado las provincias para tapar esa fuga de capitales que había hacia afuera. Entonces las provincias eran quienes estaban solventando de alguna manera parte de esa fuga de capitales. Ha habido una quita en la coparticipación hacia las provincias y eso ha sido fatal para las economías regionales, especialmente en nuestra región, en Salta. A mí me parece eso por un lado, y luego el endeudamiento alocado que tomaron algunas provincias que lleva a, van a entrar prácticamente en default la mayoría de ellas. O sea que la crisis económica es incipiente, más allá de que es profundísima en relación a cada uno de los habitantes de la Argentina, que ha visto empeorar su situación relativa durante los 4 años del macrismo, de más de un 50% de su caída de sus ingresos. Si a eso le sumamos que los servicios públicos se incrementaron un 4.000 entre la energía eléctrica y gas en aquellas regiones donde hay gas. Creo que esto habla a las claras del enorme saqueo que sufrió el país. Y como decía anteriormente, ir a sentarte en una negociación sin haber hecho las denuncias penales correspondientes contra los responsables y contra, en ese momento, la que estaba la directora del Fondo Monetario, la francesa Christine Lagarde, creo que eso evidentemente hizo empezar la negociación como de rodillas. Más allá de que también fuimos a la negociación sin haber tenido un presupuesto anual aprobado. Eso es muy grave porque te pones a merced de llevas tu economía a la mesa de negociación, entonces los acreedores te condicionan el presupuesto y no Julio, vos con el presupuesto. Julio, una pregunta que tiene que ver más
con su caso personal y luego saltar hacia las otras cuestiones que tienen que ver más con el país, ¿no? El Tribunal de Casación, el Tribunal Oral Federal, no analizó debidamente las distintas pautas y alternativas para dictar la prisión de usted, y luego tuvo que refundar su criterio. ¿Qué significó eso? ¿Le duele mucho a los grupos concentrados económicos que la obra pública no vaya específicamente a esos grupos concentrados económicos y sí se diversifique y vaya hacia otras empresas que no forman parte de los grupos concentrados? Llámese cooperativas también, porque el movimiento cooperativista con la llegada de Néstor Kirchner ha llevado adelante que gran parte del dinero de la obra pública esté en otros sectores a los que no estaban acostumbrados los grupos concentrados que dirigen y que reciben generalmente la obra pública en nuestro país. ¿Cuántas empresas manejaban la obra pública antes de Julio De Vido y cuántas empresas a la ida de Julio De Vido del Ministerio de Planificación? Mirá, cuando nosotros terminamos el mandato, había cerca de 1.300 empresas en todo el país que habían trabajado. Cuando nosotros iniciamos, primeramente, la relación de la inversión en la obra pública era ínfima. Imagínate que nosotros, con un dólar a 3 pesos y terminó a 12, tomando un promedio del valor del dólar de 6 pesos, que fue lo que hubo durante los 12 años de gobierno kirchnerista, pasamos de 1.200 millones de pesos a casi 80.000 millones de presupuesto de obra pública. ¿Y eso le duele a los grupos concentrados? Millones de dólares, y te digo, 1.300 empresas a nivel nacional. Después había un montón, sobre todo en las obras del Más Cerca, que se municipalizó la inversión. Yo calculo que han participado entre 9 y 10.000 empresas, sobre todo luego de la devaluación del 2014, en donde el Plan Más Cerca concurrió a resolver también los problemas en la base institucional de la sociedad, que es el municipio. ¿Y eso le duele a las empresas, a los grupos concentrados económicos que han recibido siempre la obra pública en nuestro país? Mira, sí, por un lado, no solamente las empresas constructoras, sino estos días hemos visto que se declaró como servicio público todo lo que es Internet y la televisión por cable. Nosotros, en su momento, trabajamos mucho más activamente sobre la participación del Estado en el negocio, que es la única manera de regular las ambiciones indiscriminadas que tiene ese sector. Julio, particularmente yo sí. Sí, no, justo nos tenemos que ir unos minutitos a la tanda, a la pausa, así que te vamos a invitar por favor a que nos sigas con nosotros, así volvemos y seguimos con esta interesante entrevista que nos estás brindando.